Qué bueno que podemos estar juntos, qué bueno verle, de verdad. Agradezco al Señor que nos permita el poder estar delante de su presencia, poderle ver. Me gustaría, por favor, si le invito a que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías capítulo 1, ya terminamos de meditar el libro de Nehemías. Fue de gran bendición, confrontación, desafío para nuestras vidas. Yo creo que es algo que podemos nosotros ir viendo cada vez que meditamos un libro. Y bueno, ahora nos toca estar meditando en el libro de Jeremías, uno de los profetas importantes del Antiguo Testamento, y tenemos que prestar atención, hermanos, a lo que el libro de Jeremías nos está diciendo. Hoy vamos a ver, hermanos, en qué condición Jeremías es llamado por Dios para profetizar. ¿Qué era lo que en realidad estaba pasando en el pueblo? Y ahí en el capítulo 1, verso 13, quisiera que leyéramos el verso 13 en adelante hasta el 19. Dice así la palabra del Señor. Dice: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén, y junto a todos sus muros alrededor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y a la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo como te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y pueblos de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora delante de tu presencia estamos agradecidos de que nos permitas, Señor, esta bondad y misericordia con nosotros, que es poder ir a tu palabra, Señor. No hay otra dicha mayor, no hay otra bendición mayor, Señor, que podamos acercarnos a tu palabra. Es tu palabra, esa palabra que redarguye, que exhorta, reprende, que da vida, que nos habla acerca de ti, que nos da a conocer tu voluntad, que nos da a conocer tu obra. Señor, y esa palabra, sin duda, Señor, está obrando en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, en esta hora, que la obra de tu Espíritu Santo esté en nosotros, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este capítulo 1, aunque vemos nosotros el llamado de Jeremías a predicar y a profetizar, nosotros tenemos que poner atención hacia quién está predicando Jeremías y qué es lo que va a predicar. Tenemos que entender el contexto en el que se relaciona el libro de Jeremías, y para eso quisiera leer el verso 1 y el verso 2. Dice así, capítulo 1, verso 1 y 2: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín,
Esto significa entonces que Jeremías, hermanos, era un sacerdote o venía del linaje de sacerdotes, ¿sí? Por lo tanto, Jeremías posiblemente entendía la ley de Dios y comprendía la ley de Dios como sacerdote. Verso 2: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Esto significa que Jeremías profetizó en los últimos 40 años, escúchenme, los últimos 40 años del reino o del pueblo de Judá. Recordemos, hermanos, que Dios había rescatado este pueblo de Egipto. Eso lo vemos en el libro de Hechos, y ya habían pasado muchos siglos acerca de este pueblo que Dios había rescatado de el pueblo de egipcio. Dios lo llevó por el desierto durante 40 años y lo introdujo a la tierra prometida. Aproximadamente, hermanos, estamos hablando del 1400 antes de Cristo. Jeremías profetiza los últimos 40 años de ese pueblo en esa tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Usted se preguntará, y se tiene que preguntar seriamente cuando vea el libro de Jeremías y estemos hablando del libro de Jeremías, ¿por qué ese pueblo que Dios rescató de Egipto, que lo llevó por el desierto, sustentó por el desierto 40 años e introdujo a la tierra prometida, terminó destruido? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos una historia detrás, obviamente, donde nos explica por qué llegó este pueblo a hacer tan gran mal que ni Dios pudo, en cierta manera, perdonar tanto pecado que hacía este pueblo. Jeremías entonces es un profeta, no es el único, sino vemos en la historia que hay más profetas que profetizaron en ese tiempo, pero Jeremías profetiza durante 40 años, hermanos. Los últimos 40 años que estuvo el pueblo de Israel viviendo o estando en la tierra prometida. 40 años, hermanos. Esto significa, hermanos, que Jeremías presenció la destrucción de Jerusalén y del templo. Profetizó la destrucción de Jerusalén y el templo y vivió la destrucción de Jerusalén y el templo. Entonces, ¿bajo qué contexto, hermanos, tenemos que nosotros entender el libro de Jeremías? Vamos a poner una fecha que vemos nosotros aquí en el capítulo 3, capítulo 2, hermanos, de Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 2 dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º, ¿qué? De su reinado. Ahora, pongamos atención. 13º. Aproximadamente, hermanos, el rey Josías comenzó su reinado en el 640 antes de Cristo. 640. Si usted le quita a 640 13 años, ¿cuánto es, hermano? 627, 26 aproximadamente. Esto va a ser muy importante, hermanos. ¿Por qué? Miren, quiero que me acompañe, por favor, a ver la historia de Josías. ¿Cómo comienza la historia del rey Josías? Segunda de Reyes, acompáñeme, por favor. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, hermanos. Es el momento en que Jeremías es llamado.
en el tiempo del rey Josías. El rey Josías reinó del 640 antes de Cristo al 609 antes de Cristo. Pero cuando empieza a reinar el rey Josías, 13 años después es cuando Jeremías es llamado, dice el Jeremías 1. 13 años después, aproximadamente en el 627, ¿sí? Aproximadamente 627. Ahora, lo que vamos a ver a través del rey Josías es ver cómo estaba viviendo el pueblo. ¿De qué manera estaba viviendo el pueblo? Para ver esto, en el capítulo 22 de Segunda de Reyes capítulo 22, dice el verso 3 de esta manera. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y diles que recojan el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido de los pueblos los guardianes de la puerta, que los pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Entonces, la historia del rey Josías comienza en realidad hablándonos aproximadamente, hermanos, unos 18 años después de su reinado. Si a 640 usted le quita 18, ¿qué tiempo es? 622 aproximadamente, ¿sí? Resulta, escúcheme, que Jeremías fue llamado en el 627. Y esta historia que vemos aquí, donde nos narra que Josías manda a reparar las grietas que estaban en el templo, en la casa de Dios, esta historia, hermanos, es 5 años después, escúcheme, 5 años después del llamamiento de Jeremías. Ahora, usted va a entender por qué estamos viendo esta historia. Vuelvo a repetir. Jeremías es llamado en el 627 y 5 años después es cuando nos presenta esta historia donde el rey Josías manda a reparar las grietas que hay en el templo. Ahora, ¿qué sucedió cuando Josías manda a reparar las grietas del templo? En el capítulo 22, verso 6, ahí donde estamos. Vamos a leer el verso 8. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado que el libro de la ley en la casa de Jehová. Mire nada más qué interesante verso. Se supone, escúcheme, que nosotros estamos viendo que la historia de los reyes en este pasaje, la historia de un rey, en este caso del rey de Judá. Y Judá era del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, después de que el pueblo de Dios sale de Egipto, Dios lo lleva por el desierto. ¿Y qué le da en el desierto, en el monte Sinaí, hermanos? ¿Alguien sabe? Sus leyes y sus mandamientos. Después Moisés lo escribe y el pueblo, entrando a la tierra prometida, ya tenía la ley de Dios escrita. Habían pasado aproximadamente, hermanos, unos siglos, y cuando vemos esta historia, hermanos, aproximadamente han pasado ya unos 800 años de esa historia, cuando ellos entran a la tierra. Y en este pasaje nos dice que cuando el rey Josías manda a reparar las grietas que hay en el templo, el sacerdote, me imagino, escúcheme, voy a ironizar, me imagino escombrando
Ay, que vamos a escombrar para que los albañiles y las personas, los carpinteros, hagan su trabajo. ¿Sí o no pasa así, hermanos? Cuando usted va a hacer algo en su casa, ¿qué hace? Escombra, ¿para qué? Para que las personas puedan trabajar bien, ¿no? Entonces este sacerdote empieza a escombrar ahí todas las cosas arrumbadas que estaban ahí y dice, ¿qué es esto? Se encuentra un rollo, porque en ese tiempo eran rollos. Se encuentra un rollo y yo me imagino que lo abre y resulta que le dice aquí, en el verso 8, lo vuelvo a leer, dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Entonces quiero que entienda lo siguiente: si la ley no estaba extraviada, imagínese la forma de vivir del pueblo. Quiero que lo entienda de esta manera. El sacerdote se encuentra la ley y le dice a Safán: ¿qué crees? Que me encontré un libro y es el libro de la ley. Dice el verso 8 al último: Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Verso 10: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué significa para el tiempo en que estamos leyendo rasgar sus vestidos? Era un gran agravio lo que el rey leyó en ese libro. Ahora, era tan grave lo que estaba leyendo que dice el verso 12: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Actor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. La ley estaba extraviada, hermanos. La palabra que Dios le había dado al pueblo estaba perdida, arrumbada, extraviada en un rincón o ahí entre las chácharas que estaban ahí en el templo, y fue hallada solo porque querían arreglar unas grietas en el templo, y entonces se encuentran el libro de la ley. Vuelvo a insistir y a preguntarles, quiero que piensen: si no estaba la ley presente en la vida del pueblo, entonces ¿cómo vivían? Imagínense cómo vivía el pueblo. Entonces el rey manda, cuando escucha la ley, cuando escucha lo que tenía ese libro, manda al sacerdote Hilcías y a los escribas a que consulten a una profetisa, a Dios, acerca de lo que estaban viendo en ese libro. Dice el verso 14: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Erás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, a la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. O sea, ¿a quién? O sea, ¿a quién? ¿A quién, hermanos? ¿Quién mandó a Hilcías y a todos estos escribas con la profetisa? ¿Quién? El rey Josías. Ahora, verso 16 dice: así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Va a traer todo el mal.
¿Sabe que el libro, la mayoría de los estudiosos creen que el libro que se encontraron aquí ellos fue el libro de Deuteronomio? El libro de Deuteronomio es famoso no porque es un libro de 34 capítulos donde habla acerca de las leyes de Dios, no, sino la mayoría de los cristianos lo buscan porque hay un capítulo que les habla acerca de las bendiciones y las maldiciones de Dios. Y es el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y ese libro de Deuteronomio, hermanos, tiene 3 veces más maldiciones que bendiciones para el pueblo que se rebelaba contra Dios. Por eso tenemos que entender lo que leyó el escriba al rey. ¿Y por qué el rey rasgó sus vestiduras? Porque en el libro de Deuteronomio es muy claro lo que Dios iba a hacer si el pueblo se desviaba y adoraba a otros dioses. Entonces Dios les dice claramente: he aquí yo traigo sobre este lugar, estoy leyendo el verso 16, y sobre los que en él moran, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Verso 17: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Esto fue aproximadamente en el 622 a.C. 5 años antes, Jeremías es llamado por Dios para profetizar a este pueblo. ¿Se imagina entonces cómo vivía este pueblo? Por ahí dice el dicho, ¿no? Para muestra basta un botón. Después de que le dan esta noticia al rey de que Dios iba a traer todas las maldiciones que decía en el libro que él estaba leyendo y que se habían encontrado, por decirlo así, de chiripa en el templo, todas esas maldiciones, hermanos, iban a venir sobre el pueblo. Entonces el rey, en el capítulo 23, hace unas famosísimas reformas, las reformas del rey Josías, así se le llama. Y entonces en el verso 1 dice lo siguiente: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó y oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué? Confirmó el pacto. Ya se imaginará qué sucedió. El rey hizo todo esto. ¿Se acuerdan que el miércoles veíamos lo que hizo Nehemías? Nehemías fue usado por Dios para llegar al pueblo, un pueblo que estaba viviendo en pecado. Pero a pesar de ese pecado, Dios tiene misericordia de ese pueblo y entonces mueve el corazón de un tal Nehemías que estaba a 5 meses de distancia de camino. Llega a Jerusalén, los anima a reconstruir las murallas, construyen las murallas y el pueblo entonces, agradecido con Dios, motivado por lo que había pasado, hace un pacto con Dios también. E inclusive hace un escrito donde todos firman que iban a cumplir la ley de Dios. Pero más tardaron en firmarlo que en quebrantar cada una de las palabras que ellos prometieron cumplir. Las reformas de Josías son muy famosas en el tiempo en el que estamos hablando.
quiso que el pueblo regresara a Dios, claro que sí, y su intención fue excelente. De hecho, es proclamado como un rey bueno delante de Dios. Pero el pueblo siguió haciendo lo malo delante de Dios. Porque eso no venía de unos años atrás, hermano. Venía de cientos de años atrás, de pecado, de idolatría. Y para esto dice el verso 4: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo, escuchen lo que vamos a leer, ponga atención, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos ¿para quién? ¿Para quién, hermano? Para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Sí se imagina lo que, sí se entiende lo que estamos leyendo? ¿Por qué Dios decide raer y destruir a este pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué va a enviar todo lo que dice en sus maldiciones en el libro de la ley? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo es posible que en el templo, la casa de Dios, haya utensilios para Baal y Acera? Espéreme, verso 5 dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército ¿de qué? De los cielos. La pregunta aquí es, hermanos, no nos debemos extrañar, pero la pregunta aquí es: ¿de quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién está cometiendo esto? ¿Quién estaba haciendo esto? El pueblo de Judá. Josías entiende, mire, quiero que lo dimensione. Todo estaba bien hasta que, ¿sabes que hay unas grietas ahí en el templo? Hay que repararlas. Claro que sí, envíalas. Y ahí el sacerdote escombrando se encuentra un libro. Yo le preguntaba, ¿se imagina cómo vivía ese pueblo sin la palabra de Dios? ¿Cómo vivía, hermanos? En el mismo templo había utensilios, imágenes de Baal, Acera, y de todo el ejército de los cielos adoraban al zodiaco, todas las cosas, ¿no? Para aquellos que ven el zodiaco siempre en las revistas, ¿no? Y que dicen, ahora mi color es el azul. Verso 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. ¿Qué había, hermanos? Una imagen de Acera. Ahora, quiero que entienda esto. Baal y Acera no eran cualquier dioses. No. Eran los dioses principales de los pueblos paganos. Pero el problema aquí no es tanto en la imagen, que era una ofensa terrible para Jehová. El problema aquí que tenemos que entender es que estaba en el mismo templo que Dios había permitido que se edificara para que Él fuera adorado. Ahora, hay otra implicación. Toda la adoración a Baal y a Acera estaba relacionada con las relaciones sexuales. Por lo tanto, es lógico imaginarse que en el mismo templo, ¿qué habría si había imágenes de Baal y Acera? Sacerdotisas para que pudieran tener sus ritos religiosos las personas que iban a esos lugares, teniendo relaciones con las sacerdotisas. ¿Dónde, hermanos? ¿Se imagina a qué habían reducido el templo de Dios, hermano? ¿A qué se había reducido el templo de Dios? ¿A cualquier lugar? Bueno, un antro, yo creo que le quedaba corto a ese lugar. Mire el verso
verso 6 dice: hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Después derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas. ¿Para quién? Para Acera. ¿Sí se explica? Al lado del templo, pues sí, lugares de prostitución, porque Baal y Acera lo que querían era que para sellar sus ofrendas y todo, tuvieran relaciones sexuales con las sacerdotisas, porque como eran dioses de la prosperidad y del amor, pues con eso sellaban la abundancia y la prosperidad en el mismo templo. Esto que estamos viendo aquí fue 5 años después de que Jeremías, hermanos, fuera llamado a profetizar en Judá. Vuelvo a preguntarles, ¿se imagina cómo vivía el pueblo 5 años antes de que esto se llevara a cabo? Pues estaban haciendo todo esto en carne propia. Jeremías, ¿qué veía? El templo inundado él era sacerdote, el templo inundado de imágenes y utensilios de Acera, de Baal. Alrededor del templo, tiendas para que las personas, los israelitas, los judíos, fueran y tuvieran relaciones con las sacerdotisas para adorar a Baal y Acera. ¿Sí se entiende que es lo peor que pudo haber hecho el pueblo? Verso 8. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que estaba en el valle de los hijos de Himnón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego. ¿A quién? A Moloc. El pueblo entonces había adoptado esta tradición o esta adoración a este dios Moloc, que era un dios principal de los amonitas y de los moabitas, donde para agradar a este dios Moloc tenían que ofrecer a sus hijos y quemarlos vivos. No sé si alcanza a dimensionar esto que está pasando. No estamos hablando de un pueblo pagano, estamos hablando del mismo pueblo de Dios. Cuando Jeremías es llamado por Dios y Jeremías va a profetizarle al pueblo, está profetizando a un pueblo que vivía de esta manera, tal cual estamos leyendo. Verso 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. ¿Dónde, hermanos? A la entrada del templo había unos caballos dedicados dice que por los reyes de Judá. ¿Dedicados a quién? Al sol. Junto a la cámara de Natán, Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová, y allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo, dice el verso 13, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado: a Astoret, ídolo abominable de los sidonios; a Quemos, ídolo abominable de Moab; y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amós. ¿Quién edificó todo esto? ¿Quién dice ahí, hermanos? Dice que Salomón. Entonces, ¿sí entiende? Salomón, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 11,
menciona que se casó con muchas mujeres. Y lo famoso de Salomón es que se casó casi con 1000 mujeres. Bueno, tenía 700 esposas y 300 concubinas, o al revés, ¿sí? Él dice que tenía 1000 mujeres. El problema de este hombre es que se casaba, hermanos, porque era la estrategia que él tenía para la paz en ese momento. En otras palabras, era diplomacia que hacían los reyes en ese tiempo. Bueno, tu hijo con mi hija se casan y este reino crece, el tuyo con el mío, y esto crece. Bueno, Salomón no agarró uno de sus hijos, sino que él se casó con todas las princesas y las reinas, y entonces hubo una mezcla. Sus reinas desviaron su corazón y empezó a hacer ídolos para todas esas reinas y sus dioses de esas reinas. Eso lo vemos aquí desde ese tiempo. Hermanos, Salomón reinó en el 970 aproximadamente. Aquí estamos en el 620. Estamos hablando de aproximadamente, ¿cuántos años? 300 años. Y el pueblo vivía así. Ahora la pregunta es, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué creen que el pueblo vivía así? Hermanos, es obvio entender que era porque la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿dónde estaba? Estaba perdida. Hermano, ¿usted cree que si usted no conoce la ley de Dios y la palabra de Dios, usted piensa que va a agradar a Dios, hermano? ¿De verdad es tan inocente usted que piensa que viviendo como buena persona en el mundo, bajo los parámetros del mundo, de una buena persona, entre comillas, usted va a agradar a Dios, hermano? La respuesta es no, nunca va a poder. Este pueblo, no estaba la ley presente en sus vidas, no estaba la palabra de Dios presente en sus vidas. ¿Qué enseñaba el pueblo? Puros ritos vacíos, huecos. Pero ¿dónde estaba la ley de Dios? ¿Dónde estaba la voluntad de Dios en el pueblo? No estaba. ¿A qué le lleva a un pueblo, una familia y a una persona el no conocer y no tener presente la ley de Dios, la palabra de Dios en su vida? ¿A dónde lo lleva? A esto. Para muchos de nosotros el domingo es, y eso ya es mucho, importante porque venimos y es cuando abrimos nuestras Biblias, pero para muchos de nosotros en la semana no tenemos ninguna relación con Dios. Y nuestra Biblia está arrumbada por ahí en algún lugar, y ya el sábado en la noche decimos, ¿y dónde está mi Biblia? Porque mañana, si es que voy a la iglesia, la necesito. Y es una realidad. No estamos descubriendo el hilo negro. Una persona, un pueblo, una nación que no tiene la ley de Dios presente en sus vidas y que la tiene olvidada y que no sabe dónde está, es lógico y claro que va a vivir de esta manera, ofendiendo a Dios cada que respira. Así es. Dice el verso 15: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso luego a la imagen, y puso fuego a la imagen de acera. ¿Sabe que este rey Jeroboam edificó dos altares en el reino del norte? Y uno lo edificó en Dan, en la parte norte, y otro lo edificó en Betel, en la parte sur. Y la parte sur colindaba con el reino de Judá. Fue justamente después del tiempo de Salomón. Este altar todavía existía, hermano. ¿Qué significa entonces? Significa que todavía este altar estaba activo y que había gente que iba a ese lugar y lo utilizaba para adorar, entre comillas, a Jehová. ¿Sabe qué había allí? Un becerro.
¿Sí se da cuenta, hermano, lo que estamos viendo? Entonces, dice el verso 26. Leemos juntos, vamos a leer juntos, hermanos. Dice así la palabra del Señor, verso 26 dice: con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Pues ni aun quitando todo eso, Dios desistió de destruir a este pueblo. ¿Se imagina el pecado que había cometido este pueblo para que un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dice la palabra, llegara al extremo de no perdonar al pueblo? A veces a nosotros se nos hace poco, o no sé si se nos hace poco o mucho. Nosotros podemos vivir 80, 90 años, por mucho, a lo mejor 100. El pueblo estuvo 800 años aproximadamente en esa tierra. Y desde que entró, escúcheme, desde que entró, ofendió a Dios una y otra vez, una y otra vez. Y Dios perdonaba al pueblo y soportaba a este pueblo durante 800 años, hasta que hubo un momento en el que ya no aguantó más. Dice el verso 27: y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Siempre hay que preguntarnos, hermanos. Nosotros podemos mencionar y decir que estamos bajo la gracia. Bueno, si para ti la gracia es libertad para pecar e inmunidad para que Dios no te reprenda, y para que a pesar de tu apatía, de tu pecado, y a pesar de la forma en que vives, Dios te tenga que salvar porque estás en la gracia, estás equivocado. La Biblia nos enseña que si un pueblo persiste en pecar, si un pueblo se empeña, se enterca en pecar y en no buscar la ley de Dios, Dios desecha a ese pueblo. Aquí está la prueba. Dios no retardó su promesa, y esto que vemos aquí lo cumplió aproximadamente unos 30 años después. Por eso, cuando vamos al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 1, verso 11. Jeremías capítulo 1, verso 11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Ahora la pregunta aquí es: ¿cuál es esa palabra, hermanos? ¿Cuál es esa palabra que la apresura para ponerla por obra? El juicio que Dios iba a traer para ese pueblo. Verso 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. ¿Qué vio, hermanos? Una olla que hierve. Dice: ¿y su faz está hacia dónde? Hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Escúcheme lo que le voy a explicar. Israel está al lado del mar Mediterráneo. Al oriente de Israel
entre el mar Mediterráneo está el río Jordán. Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, ahí está Israel. Del lado oriental del río Jordán, todavía ahí existían tribus que se quedaron de Israel. Pero más allá, al oriente, es puro desierto. En otras palabras, no es que sea imposible, pero por ahí no podría venir ningún enemigo. Pero al norte hay una franja, hacia el norte hay dos ríos que son muy importantes: el río Éufrates y el río Tigris. Y son dos ríos que hacen que en ese lugar sea muy propicio para todo tipo de vegetación. ¿Sabe que en ese lugar del Éufrates y el Tigris se gestaron las más grandes civilizaciones que pueden existir o que han existido? Por ejemplo, hermanos, los sumerios vivieron en esa región del Tigris y del Éufrates. De ahí salieron los babilonios y de ahí salieron los asirios. En el tiempo que vemos nosotros aquí, lo que Dios le está diciendo, había una guerra entre ¿quién? Los asirios y egipcios contra los babilonios. En el tiempo de Jeremías, que vemos aquí, se está gestando una batalla muy grande entre estos imperios. Egipto y Asiria por un lado y Babilonia por el otro. ¿Dónde se desarrolló este conflicto? Hay una ciudad que se llamaba, o una región que se llamaba Carquemis. La batalla de Carquemis, hermanos, es la batalla que hubo entre egipcios, asirios y babilonios. ¿Sabe quién ganó? Los babilonios. ¿Y sabe en qué parte está de Israel? Al norte de Israel, exactamente al norte de Israel. Y exactamente en ese tiempo los babilonios bajaron del norte a Israel para conquistar a Israel. Esta olla que ve Jeremías no es otro que Babilonia viniendo a destruir. ¿Qué vemos? Dios prometió que iba a destruirlo y lo cumplió. Dice el verso 15: porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades. ¿De qué? De Judá. Verso 16: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Este es lo que está diciendo Dios. Esta es la forma en que Jeremías es llamado por Dios. ¿En qué momento? En un momento en el que el pueblo estaba entregado totalmente a la idolatría, a sus deseos, a sus pasiones, a vivir de acuerdo a la corriente, a las cosas que vivían los pueblos paganos, metido totalmente en su pecado. Y Dios lo que está diciendo es de que los va a destruir. Hermanos, esto se cumplió. Vamos a Segunda de Reyes. Busque Segunda de Reyes, capítulo 25.
Vamos a leer el 24, hermanos. Leer el 24. 24:1 dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Y uno de ellos, ¿quién es? Jeremías. Capítulo 25. Verso 8 dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Esto se cumplió. No tardó, hermano. Máximo del capítulo 1 de Jeremías, máximo 30 años. Eso no es nada, hermanos, para la historia. Y Dios trajo juicio contra este pueblo. Yo creo que nosotros sí tenemos la oportunidad de examinarnos, hermanos. ¿Qué de diferencia hay entre este pueblo y lo que nosotros estamos viviendo hoy en día? ¿Qué diferencia hay? Porque si tú dices que crees en Cristo, es porque en realidad has nacido de nuevo. Porque en realidad buscas ahora agradar a Dios. Porque la obra del Espíritu Santo ahora en nosotros nos hace buscar las cosas de Dios. Pero si tú, hermano, estás metido, sumergido en tu pecado, sumergido en las cosas del mundo, sumergido en los pensamientos y filosofías del mundo, creyendo que viniendo a la iglesia y haciendo algunas cosas, como seguramente lo hacía este pueblo, estás agradando a Dios, estás cometiendo un error. Porque seguramente dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿o no, hermanos? Pero este pueblo, ignorando la ley de Dios, escúcheme, ignorando la ley de Dios, porque estaba extraviada y arrumbada por ahí por el templo, nunca se dio cuenta que las imágenes de acera que estaban en el templo, las imágenes de Baal que estaban en el templo, las carpas que estaban alrededor para que tuvieran relaciones sexuales, los que adoraban a estos dioses que estaban alrededor del templo, nunca se dio cuenta que era algo malo delante de Dios. Y así el pueblo vivió durante siglos. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes? Si la palabra de Dios no está presente en ti, ¿cómo sabes que en ti no existe todo esto, hermanos? ¿Cómo? Si la ley de Dios está perdida. ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos viviendo de la misma manera como este pueblo y ni siquiera nos estamos dando cuenta? Pues déjame decirte algo. A Dios no le agrada este tipo de vida. Y si a su pueblo lo soportó durante 800 años y que incluso aún sacándolos, hermanos, acabándolos de sacar de Egipto, llevando unos cuantos kilómetros, ¿no se quejaron, hermanos? ¿No se quejaron? Lo soportó. Pero ¿sabe qué? Siempre Dios les envió su palabra. Y llegó un momento en el que dijo, no más.
examinemos hoy nuestra vida. No vaya a ser que el mismo contexto de Jeremías, en el que fue llamado para hablarle al pueblo, sea el mismo estilo de vida que tú estés llevando hoy. Tú puedes decir, hoy no tengo ídolos, yo no adoro a ningún ídolo, pero sigues la corriente del mundo, los mismos pensamientos, las mismas filosofías. Hoy aceptas todo lo que el mundo te dice y vives a la forma en que el mundo está viviendo. Es lo mismo. Le llamas bueno a lo que el mundo te está ofreciendo, mientras que la palabra de Dios aborrece lo que el mundo hace. Pero como la ley de Dios y la palabra de Dios está extraviada en tu vida y en mi vida, pues ¿cómo vamos a darnos cuenta? ¿Ven la necesidad de la palabra de Dios en la vida del pueblo, hermanos? ¿En la vida de la iglesia? Si tú no acostumbras diariamente a ir a la palabra de Dios, ¿cómo piensas que vas a poder soportar y vivir agradando a Dios todos los días? ¿Cómo? Simplemente nos estamos engañando. Oremos, hermanos, a Dios para que Dios nos permita ir a su palabra, buscarle, añorar esa palabra. Y si esa palabra está extraviada de nuestras vidas, que esa palabra pueda ser el día de hoy mella en nuestros corazones y que pueda motivarnos, hablarnos para cambiar y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos.